Buenas noches a todos, mi nombre es José Jaime Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Telemática en la UNADEM, México, y voy a presentar mi video para la materia de habilidades del pensamiento, actividad complementaria. Bueno, en esta actividad vamos a hablar sobre un problema para hacer la solución, bueno, más bien encontrar la solución. Vamos a utilizar un método específico. Aquí vemos que es un problema de un detective que necesita entrar a un lugar y obviamente hay una clave y pues es un requerimiento para la posible entrada, ¿no? El método que vamos a utilizar es el método de Toyota, que es el 5 whys o 5 por qué. Con esto la finalidad es llegar a la causa raíz del problema y poderle darle una solución. Bueno, aquí ya vamos a describir el problema. Aquí el problema es que un detective necesitaba entrar a un lugar clandestino, pero para poder hacerlo tenía que responder correctamente a una pregunta que hacía el portero, que decía un número y esperaba una respuesta en específico. Obviamente el detective tenía que descubrir la clave para dar la respuesta correcta y poder ingresar al dicho lugar. Bueno, aquí ya vamos a empezar a dar la resolución del problema. Vamos a tratar de hacer el procedimiento para poder resolver dicho problema, utilizando el método de Toyota de los 5 whys o 5 porqués, que significa hacer 5 preguntas del por qué, hasta llegar a la causa raíz. Si en las primeras 5 preguntas no llegamos a la causa raíz del problema, se repite el proceso así sucesivamente hasta que lleguemos a la causa raíz. Bueno, aquí vamos a ver que en esta diapositiva vemos primero las dos primeras preguntas, que es ¿por qué el detective no podía entrar? Obviamente la razón era porque él no se sabía cuál era la respuesta a la pregunta del portero. Bueno, después el otro porqué que va ligado, realmente todos los porqués van ligados entre unos, es decir, el 2 viene ligado con la respuesta del 1, el 3 con el 2, el 4 con el 3 y el 5 con el 4, ¿no? En la segunda pregunta del por qué, aquí es ¿por qué no se sabe la respuesta correcta? Bueno, pues porque el detective no sabía a qué estaba determinada dicha respuesta, es decir, era una pregunta que hacían y una respuesta de un número, pero no sabía si era un patrón o una secuencia matemática o algo más. Él solamente escuchaba que el portero decía un número y el individuo que quería entrar daba otro, pero él no sabía a qué obedecía, cuál era la conducta de dicha respuesta, ¿sale? Un patrón, una secuencia, no sé. Entonces él no sabía esto. Entonces ahí tenemos las primeras dos preguntas. Bueno, continuamos con la resolución del problema. Ahora vamos con el tercer y el cuarto why. El tercero es ¿por qué la respuesta no correspondía a operaciones evidentes? Bueno, porque como lo decíamos, generalmente cuando los números se asocian a operaciones aritméticas, matemáticas, exponenciales, logarítmicas, ¿no? De muchas formas, trigonométricas, de cálculo, podría decirse así, pero realmente la secuencia y la lógica era otra. La verdad me costó trabajo encontrar la respuesta a este crucigrama, por así decirlo, a este enigma, porque pues tengo cierto pensamiento, obviamente parte de la materia, pero al ratito en las conclusiones les voy a explicar por qué me costó un poco de trabajo. Y el cuarto why es ¿por qué la clave dependía del número de letras? Bueno, porque estaba ligado a que, por ejemplo, 1 pues tiene 3 letras, U, N y O. Entonces la respuesta era 3. 2, la respuesta es D, O, S, pues es 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 5, pues es 5 porque tiene C, I, N, C, O. Son 5 letras, entonces la respuesta dependía del número, de la cantidad de letras que conforman al número. No tal como un número, sino en forma textual. Bueno, ahora vamos con el último why, el quinto why de este método Toyota, que es la causa raíz, es ¿por qué el detective logró descubrir la clave? Bueno, la causa raíz es porque pudo observar que todos los visitantes respondían con un número que correspondía a la cantidad de letras que conformaban ese número. Como lo manejamos en la anterior, en el cuarto why, pues ahí él, después de analizarlo,
se dio cuenta que correspondía de tal manera, ¿no? En este caso, pues yo sería el detective, porque yo soy el que tenía que buscar la clave y pude resolverlo, pero ahorita les voy a comentar en las conclusiones por qué y por qué me costó tanto trabajo. Bueno, como lo mencioné en la diapositiva anterior, bueno, nos pudimos dar cuenta cuál era la solución, la cantidad de letras que forman o conforman a cada número. No conocía este método de los 5 whys de Toyota, y pues es muy razonable, porque al final, ¿cómo aprendemos nosotros? Preguntando, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que más hacen los niños para poder obtener una respuesta, para poder tratar de entender alguna situación? ¿Por qué? ¿No? Todos los que hemos visto niños chiquitos o tenemos hijos, llega un momento en la etapa de los niños donde es: papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llega un momento en que casi uno dice: pues porque así quiso Dios, pues porque así dijo la naturaleza, porque ya no tenemos manera de contestar tantas preguntas o nos fastidiamos, ¿no? A mí en particular, con uno de mis hijos sí me tocó el por qué, por qué, por qué. Entonces ahora entiendo el método Toyota. Es muy efectivo, la verdad. ¿Por qué me costó trabajo encontrarlo? Yo soy ingeniero y estoy muy acostumbrado a manejar números. Aunque trabajo en las telecomunicaciones, pues obviamente nos basamos en IPs, en tramas, en encabezados, en IPs versiones 6 y todo eso. Entonces yo traté de hacer una lógica muy matemática, muy aritmética, encontrar patrones o situaciones en donde viera que si era 1 y contestaba 3, pues bueno, eran 2 números más. Si era tal y le aumentaban 3 números más, y así. Entonces, mi secuencia era más dado a la lógica matemática, la lógica computacional, no una lógica como lo que llamaríamos lingüística, ¿sale? Porque no estaba basado en una progresión numérica, exponencial, logarítmica, trigonométrica, geométrica, de cálculo diferencial, integral, de todas las mates que pudieran existir, matrices, Gauss-Jordan, todo. Entonces me vino a mi mente muchísimas cosas relacionadas con las matemáticas y las ciencias exactas, física, por ejemplo, ¿no? Pero nunca me vino a la mente la cuestión de la lingüística, hasta que empecé como que tuve varios periodos en donde dejé descansar mi mente y empecé a ver por un lado, por otro, por un lado, por otro, hasta que en una de esas, pues la verdad es que le pedí ayuda a mi esposa, y ella me comentó: mira, es que creo que es por el número de letras. Mi señora es mucho de la parte, es pedagoga y es mucho de la parte lingüística, porque ayuda mucho a los niños en la cuestión lingüística, en la cuestión del lenguaje, y ella pudo notar esa parte que yo no le hice, y precisamente es por eso. Mi habilidad está más enfocada a las matemáticas de las ciencias exactas, y mi señora a las cuestiones sociales, a las cuestiones de lingüística. Pero bueno, fue muy interesante esta presentación, esta actividad. Acabo de descubrir un método que no conocía y que me va a poder ayudar mucho para mis actividades como subdirector de redes y telecomunicaciones, no solamente en problemas de tecnología y de infraestructura, sino en problemas que luego resultan con el personal, y hay que buscar pues el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, eso es todo, muchísimas gracias, espero les sirva mi video y les ayude para alguna duda o algo. Muchas gracias.